Chef Lorena Vázquez, como siempre, trayéndonos opciones muy saludables, no solo para diabéticos. Yo creo que esta receta la podemos aprovechar todos en casa el día de hoy. ¿Cómo está? Para todos. Como siempre, Sí. cuidándonos bien, gracias a usted. Bienvenida. Qué gusto que nos acompañes. Igualmente, Gaby. Me encanta el pollo. En esta ocasión, una preparación bastante sencilla, ¿verdad? Así es, y una combinación aprovechando la espinaca que tiene el hierro. Como comentaba por ahí, escuché a Alicia incorporar la vitamina C para poderlo asimilar bien. Entonces, Aprovecharlo. con jitomate. Porque Pollo tiene con un montón de jitomate. vitaminas, ¿eh? Bastante. No nada más la vitamina C, tiene un ¡Qué montonal. maravilla! Bastante. Así Una buena es. combinación para Muy bien. amantes. Vamos entonces a conocer los ingredientes para esta deliciosa preparación. Para este pollo con jitomate y espinaca, 4 porciones, necesitaremos 2 pechugas de pollo cortadas en fajitas, Spray antiadherente, 3 jitomates en cubos, un manojo de espinaca. media taza de cebolla roja picada. sal y pimienta. Ah, mira, qué sencillo, Eso. qué práctico. Sencillo. No Está hay, sencillito, no hay chef. excusa para no hacer esta preparación el día de hoy, porque seguro tenemos casi todos estos ingredientes. Si nos falta la espinaca, corremos rapidito, la buscamos. No es fácil de conseguir Así es. y Esa- económica. Esa hasta yo la puedo hacer. Ajá. Y si yo la puedo hacer, la puede hacer quien sea. Se los prometo, de verdad. Bueno, está muy bien. ¿Cómo comenzamos? Ok, chicos, bueno, vamos a comenzar entonces contigo, Gaby. Eso. Tenemos de aquel lado nuestra espinaca, ya está previamente lavada y desinfectada. Lo único que vamos a hacer va a ser limpiarla. Les bien. explico, les recuerdo ahí en casita. Escogemos espinaca baby para que sea de la hoja un poquito más tierna. Y el tallito que se alcanza a ver aquí, lo jalamos. Este es muy fibroso, entonces como que al paladar es un poquito durito de Siempre me he comido ese tallito fibroso y no me había dado Pero- cuenta que es sencillo. Esa espinaca la trajo Gabriela aquí. ¿A quién se la robó? A ver, cuéntame. A Popeye. A Popeye. Se la robé a Seguramente. Popeye, el marino. Ok, del otro lado tenemos nuestra pechuga. En este caso, bueno, van a su pollería, piden la pechuga y lo que vamos a hacer va a ser cortarla en tiritas. Del otro lado, Humberto, tenemos nuestro jitomate. Vamos preparándolo en cuadritos, cubos Que también pequeños. hay que recordar que debe estar previamente Lavado y desinfectado, sí, claro señor. que sí, compañeros. Igual que nuestras manitas, sí se las lavaron y se las desinfectaron. Sí, ¿verdad? claro, chef. Ante muy todo. bien. Pero por supuesto, Yo de Gaby no lo dudo, pero Humberto, qué poca fe me tienes, No, chef. pues Qué es que barbaridad, no, hombre. No es Dios poca mío. fe, no hay No, fe. Una que te quiere tanto, chef. Pero bueno, está bien, está bien. Ok, chicos. Muy bien. Ahora, del otro lado tenemos, ok, nuestras espinacas. Vamos a tomar un sartén, perversito tantito, Gaby. Ajá. Adelante. Y en este caso, con nuestro spray antiadherente, o en este caso con aceite de oliva, recuerden, siempre busquen como que mejor calidad de aceites. El aceite de oliva es una excelente opción para utilizar, pero ojo, no deben de permitir que se queme. Si se quema, comienza a dañar el cuerpo. Entonces, O sea, siempre... todo lo bueno que tiene. pone amargo también, si se ¿verdad? Nos quema, se empieza a ser malo ya. Así es, sí, se pone amargo exactamente y nos comienza a hacer daño. Sí, se llama punto de humo a la cantidad de temperatura que tolera un aceite. Entonces, en el caso de oliva, por lo general, por eso siempre se utiliza para ensaladas. Se puede utilizar para cocina, pero les recuerdo, siempre cuidando que no se queme. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, ok, tenemos en nuestro sartén, ya pusimos tantito aceite de oliva, podemos utilizar el spray y tenemos nuestras fajitas de pollo. En este caso lo estamos haciendo como en tiritas. ¿Se alcanza a ver allá en la cámara? Eso, Sí, muy ahí bien. está. Ok, Que si fuera yo, no lo haría en tiritas. lo harías como en rombos, círculos. No, como no, 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 caiga. no, yo así todo el pedazo, chef. Pues, eso ¿de está plano? sirviendo 2, 3 veces, Esta no. Conmigo delicadeza no de va. Humberto a la hora de cocinar, de verdad que es cautivante. Sí, Dios amigo. mío, sí. Enamora, Gabriela, yo Sí, lo sé. sí, claro. Ok, vamos a ir colocando nuestro pollo, extendiéndolo de tal manera que podamos irlo volteando individualmente. ¿Ok? Podemos utilizar, como les comento, la pechuga aplanada, no hay ningún problema, lo que ustedes deseen. Vamos Ahí sí a es al gusto, salpimentar, casi, casi. exactamente. Ok, muy bien, Humberto. Muy Ahora sí, bien, yo muy Gaby. bien, chef. Mira, si quieres verlo Tengo un poniendo en diecesote el bowl, en Gaby. picar tomate hoy. No, eso está excelente. Ok, vamos a esperar allá en casita que se comience a dorar, que se cocine bien. Ya que se cocinó bien, vamos a picarlo, Humberto. Pícamelo un poquito más, Humberto, en cuadritos. perfecto, chiquitos, sí, pues es que perfecto. Y que queden somos bonitos. bastantes aquí. Somos muchos hoy. Así es. Ok, chicos, bueno, vamos a comenzar entonces. Que caliente, que... Muy bien, y me lo vas a ir incorporando. Cuando las fajitas comiencen a cocinarse, las vamos a retirar. Ajá. Vamos a agregar el jitomate y vamos a esperar a que se cocine, ¿ok? Oye, Gabriela, ¿tú sabías de dónde viene la espinaca?
No, no lo sé. Porque no la trae Popeye, ¿eh? Popeye siempre Yo come sé. espinaca. No, pues sí, pero Popeye la compra. La ¿Dónde espinaca, la ¿sabías compra? que es de Asia? No sabía. Hasta allá va Popeye por su Mira, espinaca, ¿eh? qué maravilla. Es increíble. Seguro. Oiga, es de Asia, no tenía idea, de verdad. Y ese mito, digo, de que nos da energía, o ¿Extra? nos da mucho, ajá, exactamente. ¿Pero si da es mucha mito fuerza. o es de verdad? No, yo digo que sí es de verdad. El hierro transporta muy bien el oxígeno a los músculos, entonces por eso es que músculos y sangre, ¿no? Entonces por eso es que nos sentimos fuertes. Aviéntamelo para acá. Cuando Humberto. menos, Muy tiene, bien. cuando menos tiene un montón de vitaminas, chef. Hija, sí, no, bastante. Aparte es una opción ideal para desayuno, comida, cena. Sabe rico, es sencillo de preparar, más se lo puede uno comer casi hasta mordidas, entonces Exactamente. es un buen alimento, mi chef. Oigan, y ya se Es una percataron. lástima que no vas a comer hoy, Sí, es Humberto. una lástima. Pero Voy a reír, Gabriela, por favor. Pero ya se percataron que no tenemos carbohidratos. Ajá. Eso es muy bueno si queremos cuidar la línea, es muy bueno. Ok, vamos a dejar que se cocine todo y como la tele es mágica, de este lado tenemos nuestra preparación ya lista. Maravilloso. Humberto y Gaby hicieron previamente. Obviamente. Yo no hice nada, ellos lo hicieron solito, tengo que avalarlo. Y ok, chicos, vamos a comenzar a montar, ¿les parece? Vamos a conocer Perfectísimo. nuevamente los ingredientes para esta preparación entonces. Para este pollo con jitomate y espinaca, 4 porciones, necesitaremos 2 pechugas de pollo cortadas en fajitas, Spray antiadherente, 3 jitomates en cubos, un manojo de espinaca media taza de cebolla roja picada. y, como siempre, sal y pimienta al gusto. Ah, mira, muy bien. Tan, tan. ¡Qué delicia! Nada más, y chicos. esta es una preparación de verdad muy rápida, Sí. chef. Muy rápida. Es muy rápida, es sencilla. saludable, Gabriela, y sobre todo Qué rico. sencilla de ¿Le hacer. ponemos más espinacas? Sí, ¿verdad? Vamos Si es, a ponerle... si es para mí, sí póngale más. Ese no es tuyo, Humberto. Si es para mí, yo creo que échale como media cacerola, mi chef. Muy bien, Ahí sí, está. ¿verdad? Eso ni para el arranque, ¿cómo crees? ¡Qué delicia!